¿Qué tal, muchachos? Muy buena tarde. El día de hoy vamos a trabajar las derivadas de orden superior, chavillos. Y en este caso tenemos el reto número 15 del ejercicio 35 de su libro de texto. Para ello vamos a grabar este material, chavillos, para estudiar, para su tarea, para el examen, para otros grupos, otras generaciones. ¿Me autorizan grabar el archivo, chavillos? Sí, Claro profe. que sí, Betty. Sí, Claro que profe. sí, profesor, para esas cosas y más. Perfecto, chavillos. Muchísimas gracias. Vamos a ver, fíjense bien. Tenemos esta función trigonométrica que dice u cuadrada por seno de x. Y si se fijan, esto lo podemos interpretar como una u por v. Sería x cuadrada por el seno de x, chavillos. Por lo tanto, ¿de qué nos damos cuenta? Pues hay que aplicar la formulita, chavillos, en este caso. Sería u por v. Entonces, esta es la u y esta es la v, chavillos. Ahí está la multiplicación. ¿Cómo la derivada de una multiplicación? Entonces, ponemos la prima, ya cuando estamos indicando que estamos derivando del lado izquierdo y hacemos la derivada del lado derecho. Chavillos, vamos a interpretar de una vez la fórmula de la multiplicación y aquí está. Recuerda, se escribe la primera variable tal cual sin modificarla y la multiplicamos por la derivada de la segunda variable, más la segunda variable, que en este caso es el seno de x, se escribe tal cual sin modificarlo, por la derivada de la primera variable. Esa es la multiplicación, chavillos. Entonces, vamos a primero representar la fórmula que ahorita derivamos de manera directa. Nos damos cuenta entonces que voy a dejar expresado aquí, chavillos, la derivada de la segunda variable, que es el del seno del x. Entonces sería derivada con respecto a x de seno de x. Después la segunda variable la escribimos tal cual y la multiplicamos por la derivada de la primera variable, chavillos. Sería derivada con respecto a x de x cuadrado. Chavillos, pues por la experiencia que ya llevamos de hacer tantos ejercicios, ya podemos realizar derivadas directas. ¿De qué nos damos cuenta? Mira, la derivada de un seno del ángulo lo cambiamos por un coseno del ángulo por la derivada del ángulo, chavillos. Entonces cambiamos esta derivada de una vez. En donde el ángulo, chavillos, que es x, es el que yo voy a colocar aquí, chavillos. Y aquí, mira, la derivada de x con respecto a x, chavillos, ¿cuál sería? 1, profesor. 1, Entonces no afecta nuestra derivada. Y acá, chavillos, la derivada de x cuadrada, ¿cuánto sería? 2x, profesor. 2x, profesor. Perfecto, chavillos, muchísimas gracias. Entonces aquí sería 2x, quitamos ya la expresión de la derivada. Y hay un punto importante aquí, ¿eh? Recuerda que este 2x no está multiplicando al ángulo. El 2x está multiplicando a toda la función trigonométrica. Por eso, chavillos, este 2x lo trasladamos aquí al principio. Y así nos quedaría. Chavillos, esa sería la primera derivada. Primera. Vamos por la segunda derivada, chavillos. ¿Cómo sería la segunda derivada? Bueno, para expresarla, recuerda que escribes el 2 arriba de la d, el 2 arriba de la x, y con eso estamos expresando la segunda derivada. Otra forma de expresar la derivada es ponerle doble comilla, chavillos. Entonces aquí sería comilla, comilla. Me doy cuenta que aquí tengo una u por b, miren, x cuadrada por el coseno de x. Y acá tengo otra u por b, chavillos, miren, la u por la v. ¿Ya se dieron cuenta? Sí, profe. Sí, profesor. Tenemos dos multiplicaciones. Entonces, chavillos, vamos a hacerlas de una vez, miren. La primera se escribe tal cual sin modificarla. Después multiplico por la derivada de la segunda variable, chavillos, que es la que voy a colocar aquí. Vamos a colocar la división con respecto a x, más escribo la segunda variable tal cual por la derivada de mi primer variable, chavillos. Si se fijan, como que estoy repitiendo el patrón que realicé anteriormente. Ahora, esa es nuestra primera sección, chavillos.
Falta nuestra segunda sección. De aquí nos damos cuenta, chavillos, que este 2 es una constante y esa constante la voy a poner por separado. Entonces, chavillos, tendríamos más la constante, la pongo por separado, chavillos, que es el 2, y voy a abrir un corchete, y dentro del corchete voy a poner la derivada de la multiplicación. ¿Sí estamos claros con esto, chavillos? Sí, profe. Sí. Sí, profesor. Perfecto, chavillos. La primera variable se escribe tal cual, y luego lo multiplicamos por la derivada de la segunda, chavillos. Aquí va a estar, fíjense bien. Voy a poner la representación de la derivada, que viene siendo con respecto a x. Y luego sería más. La segunda variable la escribo tal cual, por la derivada de la primera, que en este caso viene siendo la x, chavillos. Por lo tanto, aquí represento su derivada en forma expresada. ¿Aquí estamos claros con el ejercicio, chavillos? Sí, profe. Claro que sí, profesor. Sí. Muy bien, chavillos. De aquí nos damos cuenta entonces, podemos simplificar ya esto un poquito más rápido. Fíjense bien. Para empezar, derivada de un coseno, chavillos, lo cambiamos por un menos seno del mismo ángulo por la derivada de la variable. Entonces hacemos el cambio aquí directo, chavillos, por menos seno. Y en este caso, pues el ángulo es x, chavillos. Y aquí sería la derivada de x con respecto a x. 1. Y pues el 1 no afecta a nuestra función trigonométrica. Acá, derivada de x cuadrada, chavillos. 2x. Como dijo mi compañero Samudio. Perfecto. Entonces, chavillos, quitamos ya esta derivada y ponemos ahí 2x multiplicando. Acá, chavillos, tenemos derivada del seno de x. Derivada del seno de x. Correcto, Coseno. muchas gracias. Lo cambiamos, ¿verdad, chavillos? Ahí está el Claro. cambio. Entonces, si el ángulo es x, aquí estaría. Y este ángulo, chavillos, pues está acá también. Y derivada de x con respecto a x, pues es un 1, no afecta. Y aquí también, miren, derivada de x con respecto a x, pues es un 1. Y realmente no nos afecta nuestra función trigonométrica. Chavillos, simplificamos nada más esto que tenemos aquí. X cuadrada está multiplicando, lo pongo entre el signo y la función trigonométrica. El 2x, recuerda que está multiplicando a toda tu función, por eso la pasamos al principio. Acá me pasé. Ahí. Y luego, pues este 2 multiplica estos dos términos, chavillos, por eso sería un 2 que multiplica x más coseno de x y un 2 seno de x. Por lo tanto, como este signo es positivo, pues no afecta en sus signos de los términos y lo escribo tal cual. Chavillos, de aquí hay que simplificar los términos semejantes. ¿Cuáles serían? 2 coseno de x. Exacto. Ok, entonces sería 2x coseno de x más 2x coseno de x. ¿Cuánto sería esto, chavillos? 4 coseno de x. Correcto, chavillos. Entonces tendríamos menos x cuadrada seno de x más 4 coseno de x más 2 seno de x. Chavillos, pues hay que hacer la tercera derivada de esto. No hay más. La tercera derivada, entonces, ¿de qué estaríamos hablando, chavillos? Este 2 cambia por un 3. Y aquí son 3 comillas, chavillos. Y me doy cuenta que esta es mi primera variable, que el seno de x ahora es mi segunda variable. El 4 es la coeficiente que lo voy a poner por separado, que la x es mi primera variable, que el coseno de x es la segunda variable, y aquí nada más tengo la función trigonométrica seno. Entonces, chavillos, pues no hay más que empezar. El signo negativo está afectando a toda mi derivada, chavillos, por lo tanto voy a poner un corchete y lo que me resulte lo multiplico por menos. Chavillos, escribimos nuestra primera variable tal cual sin modificarla.
y la multiplicamos por la derivada de la segunda variable, chavillos. Por lo tanto, aquí la voy a dejar expresada para representar su derivada y ver los pasos que estamos usando. Después recuerda que la segunda variable la escribes tal cual, la multiplicas por la derivada de la primera. Aquí está. Vamos a representar su derivada, chavillos. Sería derivada con respecto a x. Y este, chavillos, sería nuestra primera derivada de esta multiplicación. Chavillos, tenemos ahora otra. Dice que es más 4. Este más 4 lo voy a poner por separado y hago la multiplicación de u por b, chavillos. Una vez más se vuelve a repetir la derivada de la multiplicación y sería la primera variable, la escribo tal cual. Después multiplico por la derivada de la segunda. Aquí entonces sería derivada con respecto a x del coseno del ángulo. Y luego sería más. La segunda variable la escribimos tal cual y la multiplicamos por la derivada de la primera, que en este caso sería la x. Pues vamos a dejarla representada, ¿no? Sobre todo para ir viendo todos los pasos que estamos haciendo para esta tercera derivada, chavillos. Sería derivada con respecto a x. Y ahorita nos vamos a dar cuenta que, pues, muchas cosas se van a simplificar directamente. Y por último, chavillos, tenemos más seno de x. Pero en este caso tenemos un 2. Este 2 es un coeficiente que está por separado. Y este, chavillos, pues la voy a derivar normal, derivada de una función seno. Entonces aquí sería 2 por la derivada de seno de x, chavillos. Aquí sería derivada con respecto a x del seno de x, chavillos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, chavillos? ¿Está claro el ejercicio? Sí, Sí, profesor. profe. Muy claro, profesor. Perfecto, chavillos. Muy bien. Vamos a simplificar todo esto, chavillos. Vamos a empezar. ¿Cómo quedaría la simplificación? Fíjate bien. Chavillos, derivada de seno de x, la vamos a cambiar por el coseno del ángulo, por la derivada del ángulo, chavillos. Y recuerda que, pues, el ángulo es x, aquí sería derivada de x con respecto a x, pues es un 1, se simplifica. Chavillos, derivada de x cuadrada, 2x. 2x. y este 2x, chavillos, lo ponemos al principio porque está multiplicando toda la función trigonométrica, entonces, de una vez lo representamos aquí al inicio. Es lo que hemos estado encontrando, entonces ya por la experiencia lo pasamos directamente al principio. Chavillos, derivada de coseno de x lo cambiamos por un menos seno. Entonces esto es por menos seno, chavillos. La variable es x, y aquí sería derivada de x con respecto a x es un 1. Y ya por realmente de una vez acomodamos la x entre el signo y la función trigonométrica. Quitamos el asterisco. Ahora, derivada de x con respecto a x, chavillos, es 1. Esto realmente no afecta en la función trigonométrica. Y por último, chavillos, la derivada de seno. Coseno. Aquí está, chavillos. Coseno del ángulo, que es x. La derivada de x con respecto a x es un 1. Chavillos, nos queda todos estos términos, pero pues obviamente hay que verificar si se pueden simplificar, chavillos. Fíjense bien. Tenemos nuestra tercera derivada. El negativo afecta a estos dos. Por lo tanto, este menos, chavillos, vamos a colocar aquí adentro. Este más se hace menos. Y con eso ya quitamos el primer corchete, chavillos. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Chavillos, el 4. El 4 está multiplicando. Como es positivo, entonces no cambia los signos de aquí adentro. Ponemos el 4, colocamos el 4. Y ya quitamos este corchete, chavillos, junto con este 4. Y me quedaría de esta forma. Más por menos, menos. No hay cambio de signo. Y listo, chicos. ¿Cuáles serían los términos semejantes? Vamos a ver, mira.
seno, x seno de 4x seno de x con 2x seno de x. Exactamente lo que dijo mi compañera Elena. Coseno de x con 2 coseno de x. 4 y 2. 6. Exacto. ¿Dónde quedaría, chavillos? Menos 6x seno de x más 6 coseno de x. Y aquí menos x cuadrada coseno de x. Y chavillos, ese sería el resultado de nuestra tercera derivada. ¿Quedó claro el ejercicio, chavillos? Yo Sí, opino profe. que sí. Sí, profe. Simonkey. Perfecto, chavillos. Sí. Muchísimas gracias. Muy amables.